Eh, el Salmo número 38, fíjense que el rey David escribió este salmo para enseñar que los acontecimientos que a cada uno le ocurren en su vida no deben ser vistos como una mera casualidad. En cambio, las personas deben comprender que todo proviene de Dios y debe orar a Él para que le libere de su sufrimiento. También el rey David escribió este salmo en nombre de todo Israel, para orar también para que Israel redima al pueblo judío del exilio. Fue en el tiempo del exilio y David buscaba la manera de que también Dios lo liberara después de esa condición. Entonces, este salmo, mis amados, pues se titula Salmo de David para recordar. Y ya que con Dios el hecho de recordar también es actuar, pues esta palabra habla de poner delante de nuestro Padre Celestial una situación que clama por su ayuda. Es un canto lleno de dolor y oscuridad con culpa. Fíjense, ya que David sentía los efectos dolorosos, aparentemente tanto físicos como espirituales, de su pecado. Muchos comentaristas pues pretenden ver que la ocasión de esto en la vida de David fue justo cuando después del pecado de Betsabé, pero no existe un vínculo seguro con un momento o un evento específico. Desgraciadamente no se puede dejar bien definido en qué momento fue escrito este salmo. Y el mismo título también se le da al Salmo número 70, donde de la misma manera, pues el salmista derrama su queja ante el Señor. Y este es uno de los salmos señalados como penitenciales. ¿Se acuerdan? Ya había yo hecho este comentario junto con el Salmo 6, el 32, que fue cuando hice el comentario, este Salmo 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Y ya habíamos comentado acerca de por qué se genera esa condición de salmo penitencial. Y bueno, pues en la primera parte de este salmo se nos muestra la profundidad de la angustia de David. David estaba tremendamente angustiado en ese momento. Seguramente como lo hemos podido estar nosotros en algún momento, a lo mejor en estos tiempos, pero bueno, entre los versículos 1 y 2 se nos muestra cómo David es traspasado por el disgusto de Dios. Y por eso David escribe y dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Entonces, vemos aquí cómo David, bajo un profundo sentido, ¿verdad?, de disgusto de parte de Dios, pues ahora David le ruega al Señor, ¿verdad? Le dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Recordemos que David siguió un camino sabio, acercándose al Señor, aunque sentía muchas veces el furor y la ira de Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque pues sabemos que Dios en su misericordia pues no descargó realmente su ira y mucho menos su furor eh, en David. Y entonces solamente tenía una perspectiva, como hemos comentado, que el pecado normalmente nos hace ver las cosas diferente, nos da una visión diferente de lo que verdaderamente estamos pasando. Eh, para esto, pues yo creo que David pudo haber dicho: puedo soportar la ira de todo el mundo, ¿verdad? Pero no la tuya, Señor. Eh, Seguramente siguió comentando: como tu amor es el más dulce para mi corazón, pues tu disgusto es más hiriente para mi conciencia. Y es verdad, cuando nosotros amamos a una persona, eh, mm, normalmente pues lo que pase, no hagan o digan los demás, pues sí, a lo mejor llega a ser alguna mella en nuestra condición, pero de la persona que amamos, cuando se disgusta, cuando muestra su molestia, pues hiere más fuertemente, ¿verdad? Por eso David decía este tipo de comentarios. Entonces aquí la petición preferida, como en el Salmo número 6, es que Jehová no condenara como juez, sino que solamente lo castigara como un padre.
para enmendar y preservar la ofensa que tenía como ofensor. Entonces, David siempre pensó que era mejor estar en las manos del hombre que cuando era necesario recibir un castigo o una enmienda, que estar en las manos de Dios. Y yo creo que tenía mucha razón, mis amados. David utilizó imágenes poéticas para describir cuán profundamente sentía en ese momento el desagrado de Dios. Dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Bueno, esto sin duda se refiere a los agudos dolores que soportó. Cuando dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, cada uno pareciendo a su sentimiento como si le hubieran disparado una flecha directamente en el cuerpo. Y les digo como si fuera porque les vuelvo a recordar que en momentos en que nosotros estamos ya sea en pecado o cuando Dios nos está restaurando de ese pecado, pues sentimos que la mano de Dios es muy dura, ¿verdad? Y por eso leemos sobre la profunda angustia y agonía de David en este salmo y reconocemos que fue debido a su propio pecado, como les comento. Entonces, entendemos que en la cruz nuestro Señor Jesucristo fue el blanco de esa misma agonía, pero por nuestros pecados, no por los pecados de Jesús. Recuerden que nuestro Señor Jesús no cometió pecado, pero sí llevó todos nuestros pecados. Y esa mano que descendió sobre Jesús, ¿verdad? Y de una manera pues increíblemente más grande de lo que David jamás siquiera pudo experimentar. Entonces, el Santo Jesús, nuestro Padre Celestial, en el momento de su pasión, recibió esas flechas y sostuvo el peso de la mano de Dios en ira por los pecados del mundo entero. Entonces, comprender la agonía nos ayuda a comprender algo de la grandeza del amor que lo envió a la cruz por nosotros, ¿verdad? Cuando comprendemos este tipo de agonía, podemos llegar a entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y yo siento que en muchas ocasiones Dios permite que pasemos por agonía, por sufrimiento, para nosotros tener una especie de balanza o tener una manera de poder sopesar, válgase la distancia, ¿verdad? De lo que pudo haber experimentado nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros con poquito estamos sufriendo tremendamente, imagínense lo que fue cuando nuestro Señor Jesucristo llevó todo el peso del pecado de la humanidad, del pecado pasado, del presente en ese momento, y ahora también entendemos que llevó nuestro pecado cuando nosotros todavía ni siquiera nacíamos, ¿verdad? Pero Él ya llevó nuestro pecado. Entonces, es un peso abrumador, mis amados. Y eso ya lo tenemos, ya tenemos manera de visualizar esta situación, ¿verdad? Porque al momento de tener nosotros una experiencia de dolor, pues podemos entender un poco más claro de cuál fue verdaderamente la pasión de Cristo, que aún en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de todo lo que él experimentó, no escatimó, él simplemente fue al matadero como oveja, no abrió su boca, mudo prácticamente, ¿verdad? Él en una actitud sumisa, en una condición de mansedumbre, de humildad, llevó todo nuestro pecado y allí fue descargada la ira de nuestro Padre Celestial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el acta de decretos que existía en nuestra contra, pues ha sido cancelada. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Amén. Y bueno, esto nos lleva a ver entre los versículos del 3 al 5 cómo David se siente abrumado por la iniquidad, por ese pecado generacional. Y vamos a leer. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Fíjense cómo David no solo sentía el disgusto de Dios espiritualmente, sino también físicamente. Por eso dice, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, dice.
Y esto puede deberse a que la mano castigadora de Dios se hizo evidente en algún tipo de enfermedad o lesión, perdón, o en su defecto puede haber sido debido al costo físico del estrés en una temporada de profunda depresión espiritual. Recuerden que el estrés también nos lleva a dolor físico, ¿verdad? Trae esa sensación de que nada puede estar en paz en nuestro cuerpo. Y muchas veces tenemos rachas o temporadas de depresión espiritual, sobre todo cuando nos alejamos de la bendición de Dios, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, mis amados. Quiero hacer una observación que hizo Clark y lo cito, dice, no se puede dudar razonablemente de que David describe aquí una enfermedad natural, pero ¿cuál fue esa enfermedad o quién intentará decirlo? Sin embargo, esto es evidente, que sea lo que sea, deploró profundamente su causa y así como lo lamentó dignamente, halló misericordia en la mano de Dios. Entonces, vemos que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios para externarle nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra condición, pues siempre vamos a hallar misericordia de nuestro Padre. Amén. Entonces, hagamos lo que nos corresponde en su momento adecuado y dejemos que en las manos de Dios, pues nuestra condición se restaure completamente. Dice David, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David reconocía la mano de Dios en su miseria, pero no pensaba que fuera sin causa. Por eso al principio el comentario es que pues todo lo que pasamos, mis amados hermanos, no debemos verlo como que fue por casualidad o por no sé qué haya pasado. Siempre va a haber una razón. Si nosotros estamos pasando por situaciones críticas, debemos apoyarnos en el Espíritu Santo para revisar si hay pecado en nuestra vida. ¿Verdad? Porque seguramente si hay pecado, pues Dios no lo va a dejar pasar si no lo declaramos, si no pedimos perdón, si no hacemos teshuvá. Entonces, David sabía que era por causa de su pecado, de sus iniquidades y por su locura, por su mala cabeza, que de repente tomaba decisiones erróneas, pues ahora venía la miseria a su vida, el dolor, la condición en la que él se estaba expresando. David era miserable, pero no era una víctima en el sentido comúnmente entendido, porque sus pecados eran la causa de su crisis. Él lo reconoció y es por eso que debemos ver la enseñanza que nos da la palabra de Dios. En humildad, nosotros tenemos que reconocer nuestros delitos, nuestros pecados cuando sean verdaderos en nuestra vida, mis amados. No debemos esconderlo, no debemos pensar que si lo dejamos a un lado, se va a olvidar y no va a pasar nada. Tenemos que verdaderamente venir delante de Dios y pedirle perdón por ese pecado. Gracias al Señor, pues nos podemos acoger a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lavar nuestra vida, nuestra condición nuevamente a través de la sangre preciosa de Cristo. O sea, ahorita ya no nos cuesta más que estar conscientes de que hemos pecado y decir, Señor, verdaderamente he pecado, te pido perdón. Reconocer eso empieza a traer fruto a nuestra vida. Empieza a haber sanidad, empieza a haber libertad, empieza a haber lo preciado para nosotros, mis amados hermanos, que nos sentimos sin culpa. Porque si no lo declaramos, por eso el peso del pecado nos agobia, nos hace envilecernos, nos lastima, nos genera muchos problemas. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pues mucho de la carga es nuestro pecado. Mucho del trabajo que vivimos es a causa del pecado que venimos trayendo, arrastrando a cuestas y que da trabajo, mis amados. Entonces, qué bendición tenemos en este tiempo de la era de la gracia, en el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solamente nos corresponde venir y decirle, Señor, entiendo que he cometido este pecado. Te pido perdón. Por favor, perdóname. Eh, la sangre de Cristo tiene poder para liberarme y me declaro libre en el nombre de Jesús y punto.
ahí empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque la ira en nuestro pecado, podemos decir, como decía Spurgeon, ¿no? ¡Ay de mí! Soy como un yunque bajo dos martillos. Un martillo es tu ira y otro martillo es mi pecado. Y ambos me golpean sin cesar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar de nuestra vida ese pecado. David lo confiesa, dice, a causa de mi pecado, yo sé que me está pasando esto. ¿Se acuerdan lo contrario de Job? Job sabía que él no había pecado en ese momento, que él no tenía eh, situaciones que de alguna manera hubieran ofendido a Dios al grado de que lo hubiera llevado a la condición que lo llevó. Y por eso él defendía, ¿se acuerdan que hemos estudiado eso? Contra sus tres amigos, aún contra una cuarta persona, él defendía completamente su inocencia en ese momento. Y posteriormente vimos que verdaderamente Job fue inocente en todo eso, simplemente fue para que Dios se glorificara. Pero ahora David está en una condición completamente diferente. David dice, Señor, yo reconozco que es a causa de mi pecado. Porque aunque David confiesa que está sintiendo juzgado por su pecado, porque Dios se lo ha dejado claro, ¿verdad? El Espíritu Santo se encargó de dejarle claro. ¿Recuerdan cuando en la condición de lo que sucedió con Betsabé? Pues simplemente llega el profeta Namán y le dice, oye, ¿qué harías tú con un pastor que tiene muchísimas ovejas y que va y que le quita a otro pastor la única que puede tener? Dice, es digno de muerte. Bueno, pues así estás tú. Entonces, vemos cómo Dios le deja en claro el pecado y Dios se va a encargar de hacerte saber dónde está tu pecado y cuál es tu pecado si tú permites que la voz de Dios venga a tu vida, como lo hablábamos ayer en la noche. ¿Ah? Entonces, vemos que también está glorificando a Dios, aun cuando él sabe que está siendo juzgado por su pecado, pero aún así le da la gloria a Dios en la forma en que lo expresa. ¿Ah? Principalmente no está culpando a Dios, mis amados. Él está diciendo, yo entiendo que me merezco este castigo por causa de mi pecado. Entonces, vemos cómo dice la palabra de Dios, como carga pesada se ha grabado sobre mí. Aquí podemos entender que David se sentía oprimido bajo el peso de sus pecados y esperaba que una declaración honesta y sincera de su miseria moviera la compasión de Dios. Y eso es verdad. Cuando nosotros venimos honestamente, transparentes, sinceros, con un arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios se mueve a compasión, mis amados. Dios tiene misericordia por nosotros. En ese momento la empezaba a presentar para la vida de David. Y luego David, pues también entiende claramente lo que viene a ser el pecado en nuestra vida. Yo les he comentado, les he dicho que el pecado mancha, ensucia verdaderamente y el pecado apesta. Nos hace que hedamos, que olamos mal. Y por eso dice David, hieden y supuran mis heridas. Bueno, pues el pecado es la herida del alma, mis amados, que debe ser lavada con lágrimas de arrepentimiento, limpiada por la sangre de Cristo y sanada por el poder del Espíritu Santo. Y así es como nosotros tenemos que vivir la experiencia de ser sanos interiormente. Tenemos que llegar a la presencia de Dios en una actitud humilde de verdadero arrepentimiento. Muchas veces el arrepentimiento te lleva hasta las lágrimas porque el arrepentimiento te hace comprender el dolor que causa tu acción y de esa manera, pues ese dolor te lleva a arrepentirte genuinamente y tenemos que ser limpios por la sangre de Cristo. Recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo nos lavó, ¿verdad? Ya nos lavó con su preciosa sangre y por eso ahora somos santos delante de Dios. Pero en nuestro caminar del día a día nos vamos ensuciando de repente, nos vamos manchando y por eso tenemos que recurrir todos los días de nuestra vida
delante de la presencia de Dios para que volvamos a ser limpios, que nos limpie de esas manchas, de esas suciedades que se nos van pegando de repente en el transcurso de nuestro día. Y tenemos que ser sanos por el poder del Espíritu Santo, mis amados. Quiero citar aquí a Spurgeon respecto a esto, cuando hace un comentario y dice: me estoy dirigiendo a alguien que crea que no es salvo porque no ha conocido terrores como los que han experimentado otros. Permítanme recordarles, queridos amigos, que hay muchos de los verdaderos hijos de Dios que nunca han conocido estos horrores. Estos horrores y terrores no son esenciales para la salvación, o de lo contrario, habrían sido ordenados. Entonces, en muchas ocasiones tú no vas a sentir verdaderamente un horror o terror por lo que has hecho o por lo que no has hecho, pero eso no te lleva a la salvación y vida eterna, si pudieras o no sentir ese tipo de manifestación. Recuerda que la única condición que nos lleva a la vida eterna y que nosotros nos podemos salvar es a través de la fe que ejercemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, entre los versículos 6 al 8 viene la angustia y la confusión de David. Y dice la palabra de Dios: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Bueno, pues fíjense cómo el dolor del pecado de David lo afectó casi en todos los sentidos, mis amados. Dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Él describió una descripción, válgase la redundancia, de la depresión severa que vivía y de la melancolía que él sentía, así como de las aflicciones corporales específicas. Por eso dice: porque mis lomos están llenos de ardor. Él se sentía débil. Dice: me siento molido en gran manera. Entonces, vemos cómo que ninguna meticulosidad impide que el salmista describa detalles ofensivos como este tipo de condiciones que él presentaba. Barnes sugirió que esto podría referirse a un problema posiblemente con los riñones, como esos cálculos renales que son increíblemente dolorosos y que siente uno que el dolor se irradia completamente por toda la espalda, ¿verdad? Entonces, según Spurgeon, la palabra que se usa aquí denota propiamente los músculos internos de los lumbares cerca de los riñones que estaban siendo afectados. Y él sentía claramente todo esto y por eso dice que sus lomos estaban llenos de ardor. Entonces, esa expresión de estoy humillado en gran manera es como el cuerpo, ¿verdad? Por el dolor, así el alma por la culpa se distorsiona de su rectitud original y está inclinado, encorvado hacia la tierra, humillado. ¿Ah? Y esto es a través de la vergüenza y el miedo que genera la comprensión del pecado. Dice David: gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Recuerden que David fue conocido como el dulce salmista de Israel. Sin embargo, con esa gran honestidad, también pudo gemir ante Dios y ante el hombre, componiendo un salmo amargo que describe su miseria en los términos más fuertes. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a ver que no oculta nada de su miseria. Realmente se ve transparente y por eso nosotros estamos aprendiendo esto, porque tenemos que llegar a ese nivel. No tenemos por qué esconder alguna situación en nuestra vida porque eso se convierte en un lastre. Dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 9 al 10: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Bueno, pues hablando a Dios como su amo, o sea, como su Señor, con la palabra Adonai, ¿verdad? David apeló a Dios con total transparencia. Por eso le dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Vemos cómo su miseria no estaba oculta para Dios,
ni para nadie que escuchara este salmo. O sea, recordemos que para Dios pues no puede haber nada oculto, pero cuando nosotros lo declaramos, pues también cualquier persona que pueda escuchar o leer este tipo de declaraciones se da cuenta de que Él está siendo transparente, que está exponiendo su miseria, su condición verdadera. Y vemos que normalmente el instinto del ser humano es seguir el patrón de Adán y Eva. ¿Cuál fue ese patrón, mis amados? El de esconder nuestro pecado, escondernos de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, de inmediato fueron y se escondieron de la presencia de Dios. Tejieron sus delantales de hojas de higuera para esconder, para tratar de esconder su pecado. Pero aquí David es un gran ejemplo del tipo de comunicación abierta que es muy importante para quienes realmente deseamos la presencia de Dios. Nuestra comunicación con Él debe ser abierta. No tenemos por qué escondernos, ni pretender que nos vamos a esconder de Dios. O sea, delante de Dios nada podemos ocultar, pero es importante que nosotros seamos los que estemos conscientes de eso. Lo de menos es entender que Dios sabe todas las cosas, pero lo importante es que nosotros veamos que estamos desnudos delante de Dios y que verdaderamente deseemos mantener esa relación abierta, transparente, que no tratemos de ocultar absolutamente nada, para que de esa manera nuestra vida fluya de una manera diferente, mis amados. Entonces, los deseosos intensos y gemidos hacia Dios son en sí mismo obras de la gracia que el Señor nos da, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo, podemos venir a expresarnos de la manera correcta delante de Dios. Y es la obra de la gracia divina, porque ahora el Espíritu Santo es el que también nos ayuda, hasta con gemidos indecibles, para expresarnos delante de Dios cuando de repente no sabemos qué decir, ¿verdad? Entonces, echemos mano de todos los recursos que el Señor nos ha dado, mis amados, y vamos a ver cómo nuestra vida cada vez va siendo más llevadera, más libre, más gozosa para vivirla en la plenitud a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Ya después el salmista dice, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Pues vemos cómo ya David se sentía increíblemente abatido, que la vida y la luz ya lo estaban abandonando, ¿verdad? Dice, mi corazón está acongojado. Pues la acción del corazón está descrita por una palabra rara, que en su raíz significa dar vueltas y vueltas. Ese es el acongojo. Y está aquí en una forma intensa que expresa pues un movimiento violento del corazón de David. Es como cuando nosotros sentimos gran angustia y le damos vueltas y vueltas a la situación y no sabemos ni siquiera cómo experimentar todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros nos derramamos delante de Dios, mis amados, con ese corazón acongojado, que está dando vueltas, que no sabe ni para dónde ir ni qué hacer, pues lo ponemos en la presencia de Dios y el Señor nos da dirección. En su misericordia el Señor empieza a traer paz, tranquilidad, a un gozo y deja de dar vueltas nuestro corazón, deja de sentirse abrumado y empieza a tener eso que se necesita para ver hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer a continuación. Amén. Entonces, ya de los versículos del 11 al 14, se nos enseña cómo David se sentía abandonado por los amigos y perseguido por los enemigos. Dice la palabra de Dios, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Entonces, la miseria de David no fue aliviada ni por sus amigos, ni por sus compañeros. Aún sus cercanos ya no mostraban interés o simplemente no podían ayudar a David. Y esto nos tiene que llevar a ver, ¿verdad?, que justamente
En muchas ocasiones nosotros nos vemos de esa manera, pero yo quiero decirles que es por eso que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, porque Él ni se aleja, ni se olvida y siempre muestra interés por nosotros. Miren, el alivio puede venir en forma de pequeños placeres de la vida y en los momentos de experiencia compartidas con amigos, ¿verdad? Podemos experimentar algo de alivio, pero el salmista no tenía ya ninguno de estos. Ya sus amigos ya no querían ni siquiera acercarse porque había una plaga, según lo que describe David. Y la palabra plaga es quizá elegida por su asociación con la lepra, pero acuérdense que la lepra bíblica era una situación más espiritual por la acción del pecado que por la acción de algún microorganismo, ¿no? Porque es así como sus amigos trataban a David, se alejaban de él como si tuviera lepra. Entonces, por eso hace esa declaración. Después dice, los que buscan mi vida arman lazos. David soportaba algo peor que la falta de apoyo de sus amigos y de sus parientes, porque también se enfrentó a enemigos decididos, ¿verdad? Y constantemente estaban planeando iniquidades contra él, estaban tratando de destruirlo. Y más si sabían que estaba en ese momento de debilidad, pues todavía se le podían ir más duro en contra de David. Y por eso David declara, dice, soy pues como un hombre que no oye. Ya David estaba tan deprimido en ese momento y afligido que se sentía impotente para responder a esos ataques. Su incapacidad para defenderse significaba que necesitaba a Dios más que nunca. Y es por eso que ahora ustedes y yo podemos entender el por qué Dios nos lleva hasta esos límites, porque es allí a donde nosotros, la única esperanza que tenemos es Dios. Cuando de repente ya no queremos oír, ya no queremos discutir, ya no queremos hacer nada porque sentimos el peso de lo que estamos viviendo y pasando, es ahí a donde Dios te dice, ahora, ya entendiste que tú no vas a poder solo, ¿verdad? Ya comprendiste que tus fuerzas no te alcanzan y Él agarra y te dice, ahora estoy yo aquí. Aquí estoy para ti. Y es así como nosotros, lejos de estarnos defendiendo de lo que no nos vamos a poder defender, lejos de estar tratando de justificarnos, dejemos que Dios sea el que salga en nuestro favor al ser nosotros transparentes delante de Él. Dice David, en cuya boca no hay reprensiones. O sea, eh, como David, ¿verdad? Cuando dejó que Simei le gritara sus maldiciones desde la ladera y no respondió, pues el salmista se vuelve sordo y se hace silencioso a las lenguas maliciosas. Le hablará a Dios, pero al hombre callará. Y esto lo hace en total sumisión a la voluntad de Dios. Así es como debemos de actuar, mis amados. Va a llegar el momento en que con el único que debemos de estar teniendo esa relación verdadera es con Dios y hacer a un lado al hombre. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la sabiduría, traiga paz a nuestro corazón, gozo y de esa manera poder enfrentar el día a día. David guardó un valiente silencio y esto fue eminentemente típico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuyo mayor silencio, ese maravilloso silencio ante Poncio Pilato, fue mucho más elocuente que las palabras. Muchas veces, mis amados, nosotros tenemos que aprender a callar para que no sea nuestra palabrería, nuestra justificación la que nos trate de sacar adelante. Cuando tú y yo callamos delante del hombre y nos expresamos delante de Dios, Dios nos da la guianza divina. Lo he repetido, pero es verdad. Es esa la condición. Y por eso David empieza a tener un rayo de esperanza. Una vez que él calla, que ya no dice nada, que está tranquilo, esperando la dirección de Dios, pues él ve un rayo de esperanza en el Señor. Y esa es la segunda parte de este salmo. Y entre los versículos 15 y 16
vemos cómo empieza David a depositar su esperanza en el Dios que oye, porque Dios te escucha. Y dice la palabra de Dios, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Bueno, pues aquí vemos cómo, a pesar de su depresión espiritual, David se aferró a la esperanza en el Señor, aunque no lo sentía en ese momento por esa depresión que experimentaba, pero con fe dijo, tú responderás. ¿Ah? David decidió permitir que su aflicción lo empujara hacia Dios en lugar de alejarse del Dios que era su única esperanza. Es aquí donde juega mucho el lugar o la posición que tomas respecto a tu condición. Si estás en medio de una depresión, en medio de un problema, en medio de una necesidad, en medio de una aflicción, permite que eso te empuje hacia Dios. Esa es la posición correcta que debemos tener. Que esa desesperación que sientes te lleve a buscar más a Dios en vez de que te aleje de Él. En vez de que digas, no, es que la verdad yo pensé que cuando viniera a los pies de Cristo, cuando yo me entregara al Señor, mi vida iba a ser completamente diferente. Y mejor me alejo porque veo que no es así. No, mis amados. En lugar de alejarnos de Dios, que es nuestra única esperanza, permitamos que esa aflicción, que ese dolor, que esa necesidad nos orille, nos lleve más a buscar la presencia de Dios. Y por eso constantemente vemos eh, la expresión de Jehová, Jehová Dios, ¿verdad? Aquí en el versículo 15 es un ejemplo del uso de las tres palabras hebreas más comúnmente usadas para referirse a Dios en un versículo. Jehová, que es la traducción de Yahweh, refiriéndose al pacto del Dios de Israel. Jehová, con la traducción de Adonai, refiriéndose a Dios como amo o persona de respeto. Y Dios, que la traducción es de Elohim o Elohim, que el plural es el plural de la palabra Dios en el sentido genérico. Entonces, Elohim es el nombre, o Elohim, o Elohim, es el nombre que se nos da para representar justamente a ese Dios triuno, porque es el plural de la palabra de Dios, en un sentido genérico. Y digo que se puede leer Elohim, Elohim o Elohim, porque según se lea el hebreo de los sefarditas o de los judíos que están en Israel propiamente, ellos tienen, como nosotros, de repente la condición de leer la X de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos leer Jalapa con X y ponerlo como J, México con X, ponerlo como J, pero por ejemplo mi pueblo que se llama San Francisco Tepexochuca, que se escribe con XO y XU, no se lee Tepejojuca, sino que propiamente se lee como si fuera una S y una H juntas, Tepexochuca. Ajá. Y por ejemplo, podemos leer también algún otro tipo de acepción que nos da la X. Así justamente también es lo que es la H entre dos vocales para el hebreo. Hice este comentario específicamente como para cultura general, mis amados. Bueno, retomando el punto, dice David, no se alegren de mí. Pues David estaba apelando a Dios no solo porque era miserable, sino también porque no quería que sus adversarios se regocijaran sobre él, ¿verdad? Se burlaran cada vez más de él. Y por eso le pide a Dios que, por favor, no permita que el enemigo se enseñoree de él, se burle. Y ya después, entre los versículos del 17 al 20, está, entre comillas, listo para caer ante enemigos fuertes. Se dan cuenta cómo es un altibajo de emociones los que está sufriendo en este momento David cuando compone este salmo. Dice, versículo 17 al 20, pero yo estoy a punto de caer
y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Piense cómo David volvía a pensar en su propio pecado, que fue la causa de su miseria. Dice, por tanto confesaré mi maldad. En muchos otros salmos, David declaró su inocencia, especialmente en comparación con la condición de sus enemigos, pero no en este salmo, mis amados. Este salmo salió de la angustia de David sobre su propio pecado. Entonces, lamentar el pecado no es una forma de expiación por él, pero es el espíritu correcto con el cual nos volvemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien es la reconciliación y el salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos lamentamos por el pecado que tenemos, no es que nos estemos expiando nosotros mismos, pero es la manera correcta, es el espíritu correcto con el cual nosotros venimos delante de la presencia de Dios, reconociendo que es la sangre de Cristo quien no puede lavar nuestra vida y es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el quien nos puede reconciliar con nuestro Padre Celestial y Él es el Salvador de nuestra vida. Así es como debemos actuar. Dice David, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Bueno, pues a la luz de la energía y la fuerza de sus enemigos, David apeló a Dios en busca de ayuda. Y porque estaban contra él sin una buena razón. Dice, me están siguiendo, me están persiguiendo, me están molestando por seguir yo lo bueno, por hacer lo correcto. Y dice, me son contrarios. O sea, la palabra hebrea traducida como contrarios es la raíz del título de Satanás, de el adversario. Ujú. Y por eso yo creo que David pudo haber dicho claramente, me odian satánicamente, como si se transformaran en muchos demonios vivientes. Él yo creo que así ya lo sentía y por eso apela al poder de Dios, ¿verdad? Y entre los versículos 21 y 22 viene la urgente súplica a Dios. Y dice la palabra de Dios, no me desampares, oh Jehová. Ahí está la súplica. ¿Eh? Dice, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme. Ahí está la urgente súplica. Oh Señor, mi salvación. Bueno, pues el salmo se cierra prácticamente sin elocuencia, como les digo, de que hay una serie de altibajos, seguramente por la desesperación que ya tenía David, por el dolor, por el sufrimiento, pero aun cuando se cierra sin elocuencia, se cierra con un llanto sincero. No me desampares, oh Jehová. Vemos aquí más que nada que David quería sentir la presencia de Dios. No te alejes de mí, por favor. Eso es a lo que tenemos que llegar nosotros. Cuando estemos en angustia, que la presencia de Dios sea lo más manifiesto en ese momento, mis amados. Es probable que la ausencia de ese sentido fuera la mayor prueba de David en esa temporada tan oscura de su vida, que él sentía que Dios no estaba con él. Yo creo que es lo más terrible que podemos sentir ahora, ustedes y yo, que estamos comprendiendo todo esto. A lo mejor una persona que no comprende la bendición de tener la presencia de Dios en su vida, a lo mejor ni lo nota, ¿verdad? Y puede achacar sus males, sus tragedias a una serie de cosas diferentes. Pero para nosotros, mis amados, la mayor, lo más terrible que pueda pasarnos, lo más oscuro de nuestra vida es sentir que la presencia de Dios no está con nosotros. Dice Clark, fíjense bien, voy a citar a Clark en este momento y dice, el que lea atentamente este salmo verá lo penoso y amargo que es pecar contra el Señor y especialmente pecar después de haber conocido su misericordia y haber escapado de la corrupción que hay en el mundo. Dice Clark, lector, o sea, nos está hablando a nosotros, mantente alerta. Una vida de rectitud puede perderse al ceder el paso a la tentación momentánea y un carácter justo mancillado para siempre.
Entonces, nos está haciendo un comentario muy correcto, Clark. ¿Ah? Nosotros podemos ahora entender lo penoso, lo amargo que es pecar contra Dios. Y más porque le hemos conocido ya su misericordia. Ya hemos escapado a la corrupción del mundo, mis amados. El Señor ya nos rescató del mundo. Recuerden que ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a Él. Por eso tenemos que mantenernos alertas, porque de verdad nosotros podemos estar caminando durante muchísimo tiempo en los caminos del Señor, pero también podemos perderse en un momento de tentación fallido, cuando nosotros cedemos a la tentación. Entonces, mis amados, este es el día en que podemos echar mano de la fe, saber que Dios ha rescatado nuestra vida del hoyo, saber que Él ha llegado para socorrernos, para salvarnos. Y ahora pues tengamos eso bien claro en nuestra mente para no dejarnos caer eh, tan fácilmente como lo hacíamos antes, ¿verdad? ¿Cómo caíamos antes ante el pecado, ante la tentación? Fácilmente. Pero ahora también ya el Señor nos ha enseñado a resistir. Imagínense cómo David sentía esa gran necesidad, que hace una urgente súplica a Dios y le dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. David presionó su necesidad ante Dios con urgencia y miró al Señor como su única salvación, porque es la verdad. Entonces el salmo termina sin un cambio en las circunstancias. O sea, no declara, gracias Señor porque ya me salvaste, gracias Señor porque ya me sacaste de esta condición. No cambió las circunstancias que estaba experimentando en ese momento David, pero, pero termina este salmo con una fe férrea, continua en Dios. Tú eres mi Salvador. Mis amados, esto nos muestra cómo Dios contesta nuestras oraciones con un espera. Aquí, si nos damos cuenta, con mucha objetividad, estamos viendo cómo la respuesta de Dios ante todas estas súplicas fue simplemente espera. Vas a seguir pasando por esta situación, pero tú espera, tú aguarda en el Señor. Y es lo que hace correctamente David. No se desesperó, no agarró y dijo, no sirve para nada creer en Dios, mejor me voy, me regreso al mundo y me defiendo como yo sé o como yo pueda. Y no hizo eso, mis amados. La mejor respuesta que ustedes y yo podemos tener cuando Dios responde con una espera, pues simplemente es actuar con una fe todavía más férrea y decir, sí, Señor, espero en ti. Apresúrate, sí, yo quisiera que tú llegaras ya, pero tú eres mi salvación. Mi fe está puesta en ti. Ajá. Entonces, por último, en estos dos últimos versículos vemos cómo David volvió a utilizar las tres referencias hebreas más comunes a la deidad. Al Dios que conocía por nombre, o sea, Yahweh, o Jehová, o Yahvé, al Dios que conocía por pacto, que era mi Dios, ¿eh? Eh, y al Dios que conocía como amo y salvador, que era Adonai. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros reconozcamos a nuestro Padre Celestial en esa condición. Él es el al que conocemos por nombre, al que conocemos por pacto y al que conocemos como amo y salvador de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, este es el tema. Vamos a darle la gloria a Dios